Data Mapper Pattern o patrón mapeador de datos. Es un patrón arquitectónico. Fue nombrado por Martin Fowler en su libro 2003 en Patrones de Arquitectura de Aplicaciones Empresariales. Su interfaz de un objeto conforme a este patrón incluiría funciones como crear, leer, actualizar y eliminar, que operan en objetos que representan tipos de entidad de dominio en un almacén de datos. Un data mapper es una capa de acceso de datos que realiza la transferencia bidireccional de datos entre un almacén de datos persistente y una representación de datos en memoria. Por lo general es entre una base de datos relacional y una capa de dominio. El objetivo de este patrón es mantener la representación en la memoria y el almacén de los datos persistentes, independientes entre sí, y con el mapeador de datos. La capa está compuesta por uno o más mapeadores que realizan la transferencia de datos. Las implementaciones del mapeador varían en el alcance. Los mapeadores genéricos manejarán muchos tipos de entidades de dominio diferentes, y los mapeadores dedicados manejarán uno o unos pocos. Este método tiene unas implementaciones. Entre las más conocidas está Java, .NET, PHP, Python. Algunas de las características son: clasificación, es un patrón de arquitectura. Propósito, el objetivo del patrón es mantener la representación en memoria y el almacén de datos persistentes independientes entre sí, y con el mapeador de datos. Motivación, hay algunas inconsistencias obvias entre un modelo de objeto y un modelo relacional. Vamos aquí a exponer dos problemas y dos soluciones. Problema 1. Las bases de datos relacionadas están compuestas de tablas con claves primarias como el identificador de cada fila y claves externas que hacen referencia cruzada entre tablas. Esto se puede asignar fácilmente a la relación hash-A en el modelo de objetos. Sin embargo, la herencia en el modelo de objetos no se puede asignar fácilmente a la base de datos relacional. Solución 1. Por lo tanto, se desea un puente entre los dos para desacoplar el modelo de objeto del almacenamiento relacional. Otra de las motivaciones es de tener la capa de persistencia de datos es que el código de la aplicación y el esquema de almacenamiento de datos puede evolucionar de forma independiente. Entonces ahí ya pasamos al problema número 2. Tener la lógica de acceso relacional incrustada en la capa de negocios puede hacer que cambie cada vez y que cambie la base de datos relacional, lo cual no es deseable. Solución 2. La capa de persistencia de datos puede ser una capa gruesa que reside en el middleware de aplicación o una capa delgada en el middleware de la aplicación combinada con algunos procedimientos almacenados en la base de datos. El primero hace que la capa de persistencia de datos sea independiente del subrayado RDBMS que se está utilizando. Este último proporciona un mejor rendimiento porque se puede reducir el número de llamadas de red. De cualquier manera, una llave bien definida entre business layer y data store layers. Esa es la clave. Seguimos con la aplicabilidad. La ocasión principal para usar un data mapper es cuando se desea que el esquema de la base de datos y el modelo de objetos evolucionen de forma independiente. En los casos más comunes para esto es cuando se utiliza un modelo de dominio. El principal beneficio de Data Mapper es que al trabajar el modelo de dominio puede ignorar la base de datos, tanto en el diseño como en el proceso de creación y prueba. Los objetos de dominio no tienen idea de cuál es la estructura de la base de datos, porque toda la correspondencia la realizan los mapeadores. Esto le ayuda en el código porque puede comprender y trabajar los objetos de dominio sin tener que comprender
cómo se almacenan en la base de datos. Puede modificar el modelo de dominio o la base de datos sin tener que modificarlos. Con mapeos complicados, particularmente aquellos que involucran bases de datos existentes. Participantes y colaboraciones entre participantes. Tenga en cuenta que Abstract Data Mapper tiene un colaborador, Access Control Strategy, que es el objeto que proporciona la lógica del control de acceso. Si un cliente debe tener acceso a ciertos registros en la base de datos, este objeto tiene un solo método, Access Control Statement, que devuelve una cláusula where que se agrega a la instrucción SQL en los métodos FindStatement, FindByCore-Statement, AbstractFind y FindMany. La razón es que todos los compuestos en la base de datos corporativa son accesibles para todos. Terminamos con otra de sus implementaciones, en este caso técnicas. Un data mapper individual mueve datos entre objetos en la memoria y una base de datos mientras mantiene los objetos y la base de datos ignorantes entre sí, y mientras mantiene los datos independientes del data mapper. Peligro. Es casi seguro que ha escuchado los términos modelo y recurso utilizados en relación con la gestión de datos. Estos son términos muy sobrecargados y se evitan en esta documentación para evitar confusiones. Los componentes JS Data tienen nombres específicos que tienen como objeto describir inequívocamente su función.